El aprendizaje basado en problemas y método de casos. La secuencia didáctica. Según Morales y Landa, la secuencia didáctica de la ABP tiene 8 secuencias o fases. Estas son: leer y analizar el escenario del problema, realizar una lluvia de ideas, hacer una lista con aquello que se conoce, hacer una lista con aquello que no se conoce, hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema, definir el problema, obtener información y finalmente presentar resultados. Leer y analizar el escenario del problema. En la primera fase, se busca que todos los integrantes del equipo entiendan el problema. El docente, para asegurar que esto se realice, puede participar en la discusión o guiarla en común con todo el salón de clase. Realizar una lluvia de ideas. Tiene la finalidad que los alumnos tomen conciencia de la situación con que deben enfrentarse y formulen hipótesis sobre las posibles causas. Los estudiantes deben indagar sus conocimientos previos y lo que necesitan para resolver el problema, expresando sus ideas y posibles soluciones. Además, ordenan las acciones que el equipo tiene que llevar a cabo y planean la investigación. Tercero, hacer una lista con aquello que se conoce. Cuarto paso, hacer una lista con aquello que no se conoce. Quinto paso, hacer una lista de aquello que se necesita saber para resolver el problema. En el sexto paso, los estudiantes van a definir el problema. En el séptimo paso, los estudiantes van a obtener información. Después de que han definido adecuadamente y concretamente el problema, los estudiantes tienen un periodo de trabajo y estudio individual para poder desarrollar las tareas que les han sido asignadas, obtener la información necesaria o pedir ayuda de expertos si en caso la necesiten. Y como paso final, deben presentar los resultados, es decir, deben poner en común todos los hallazgos que han realizado y elaborar conjuntamente la solución del problema y presentar los resultados que han conseguido. Esto se hace en un consenso donde todos los estudiantes hacen sus aportes y participan. El día de hoy hablaremos de lo que es el aprendizaje basado en problemas. El uso de ABP como técnica didáctica determina que los alumnos y profesores modifiquen su conducta y sus actitudes. Implica además que tomen conciencia de la necesidad de desarrollar una serie de habilidades para poder tener un buen desempeño en sus actividades de aprendizaje. Por eso hablaremos cuál es el rol del profesor y el rol del alumno frente al aprendizaje basado en problemas. Nos centraremos en el alumno y en el profesor. Muy bien, para eso es necesario conocer cuáles serían las características necesarias que tienen que tener todo alumno. Es importante señalar que si el alumno no cuenta con estas cualidades, debe estar dispuesto a desarrollarlas o mejorarlas. Tiene que haber una motivación profunda y clara sobre la necesidad de aprendizaje. Por ello decimos que es necesario que haya mucha imaginación. Necesitamos niños creativos, estudiantes con una imaginación increíble para que dé inicio para desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de interacción personal, tanto intelectual como emocional. Esto va a favorecer para que podamos tener una disposición para trabajo en grupo, un trabajo en equipo, donde despierte la integración y el trabajo colaborativo. Tanto es así
que también va a permitir habilidades para solucionar problemas. Entonces, solo así vamos a darnos cuenta que va a haber una concentración desde su campo de estudio desde una perspectiva más amplia, logrando así desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. Responsabilidades de los alumnos. Los alumnos tendrían la responsabilidad de tener una integración grupal responsable y una actitud entusiasta en la solución de problemas. Aporte de información a la discusión grupal. ¿Qué quiere decir? Que facilite un entendimiento detallado y específico sobre los conceptos implicados en la atención del problema. También es responsabilidad del alumno la búsqueda de información necesaria para entender y resolver el problema, poniendo en práctica sus habilidades y análisis y síntesis. Investigación por todos los medios para que pueda encontrar y solucionar el problema. Solo así desarrollar habilidades de análisis y síntesis con una visión crítica. Ahora, ¿cuáles serían las habilidades requeridas por el tutor? El tutor tendría que dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, teniendo el conocimiento de la temática de la materia, promoviendo la resolución de problemas a través del pensamiento crítico y esa capacidad de juzgar el tipo y el nivel de validez de la evidencia que apoya esas diferentes hipótesis que surge como resultado del trabajo en grupo. Diremos que la responsabilidad del docente es ayudar a los alumnos a reflexionar, de ser activo orientando el proceso de aprendizaje, elaborando preguntas que faciliten y fomenten ese aprendizaje de manera adecuada hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. El método de casos. Entre otras denominaciones del modelo tenemos estudio de caso, método casuístico y case study. El alumno analiza individualmente o en grupos un conjunto de materiales que reconstruyen una situación pertinente de la práctica a fin de adquirir conocimientos sobre esta práctica y desarrollar la capacidad de apreciar situaciones complejas y tomar decisiones adecuadas. Secuencia didáctica del método de casos. Preparación. Individual, el alumno lee y analiza el caso. Identifica los puntos críticos en el planteamiento del caso. En grupos discuten los conocimientos y experiencias resultantes de la preparación individual. Se refuerza la propuesta inicial a partir de la confrontación de ideas. Punto número 2. Sesión plenaria. Discusión con toda la clase. Debate general conducido por el profesor. Análisis del caso conjuntamente. Adopción de una solución por consenso. Síntesis de las aportaciones realizadas. 3. Actividades de seguimiento. El caso debe generar interés por saber y el interrogatorio debe incrementarla. El rol del estudiante. En este modelo los estudiantes adoptan el rol de un personaje real, actor o afectado en el caso, o del tomador de decisiones. Ellos saben obviamente que sobre ellos está la carga y las presiones de ser tomadores de decisiones. Ocasionalmente toman el rol de evaluadores, árbitros, de las situaciones o decisiones de los demás. Los alumnos deben estar en la situación de dominar las relaciones complejas y obtener la información pertinente. Rol del profesor o facilitador. Los autores trabajan como expertos individuales en el ámbito respectivo o en conjunto con otros expertos. Los estudios de casos exigen coordinadores que asignen el tipo de tareas, proporcionan materiales para el caso, introducen al alumno en el estudio de casos y ayudan en la obtención de la información de fondo, dan apoyo en la planificación del tiempo y el espacio y participan en las discusiones y además pueden actuar como moderadores. Tipos de grupos a los que se puede aplicar. El estudio de caso es adecuado para personas que ya disponen de conocimientos fundamentales en el ámbito de las decisiones. Están orientadas hacia el campo de acción, trabajan en grupo y pueden obtener y proporcionar informaciones de manera independiente.